Buenas tardes. Este es el proyecto Aula ACA del Grupo de Administración de Empresas para la materia Lógica de las Ciencias Administrativas, el número 51142. Nosotros escogimos como tema teoría de conjuntos y conjuntos numéricos. Nuestro grupo está conformado por Luis Leonardo Vázquez, Dylan Felipe Sandoval, William Payoma Ureña y Angie Viviana Barragán Escobar. Entonces, como hablamos de los diagramas de Venn, son esquemas de conjuntos de elementos por medio de círculos que abarcan todos los elementos posibles bajo un rectángulo que es el diagrama de Venn o ya llamado conjunto universal. Como vemos en la gráfica, el rectángulo sería el conjunto universal y los círculos están conformados por los dos conjuntos A y B, los cuales en el día de hoy vamos a hablar. El A, que está conformado por los números 1, 2, 3, 4, 6 y 12, y el B, que está conformado por el 1, 3, 5 y 15. Acá en la gráfica, como podemos relacionar, vemos que el número 1 está también conformado en el 1 y lo vamos a colocar aquí entre la unión de los dos conjuntos de A y B. Acá está el 1. Nos devolvemos, vemos que el 2 el 2 no está en el B, entonces está en el A. Lo ponemos acá. Vemos que el número 3 está conformado en los dos conjuntos entre A y B, y ese lo vamos a relacionar entre la unión, que sería acá, el 3. Nos devolvemos, vemos que el 4 no está conformado en el conjunto B, entonces lo colocamos acá, en el 4, en el A. Vemos que el 6 no está conformado en el conjunto B, lo colocamos en el A. Vemos que el 12 no está conformado en el conjunto B, lo colocamos en el 12. Y vemos que en el conjunto B, el 5 no está relacionado en el conjunto A, lo colocamos en el B, y el 15 también, que no está conformado en el conjunto A, lo colocamos en el conjunto B. Por ende, el conjunto universal sería los números restantes que no están conformados entre los conjuntos A y B, que ya sería el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 13 y el 14. Aquí en este caso, entre esta unión entre A y B, entre la unión, ahí esto lo llamamos una intersección de los dos conjuntos. ¿Por qué? Porque como veíamos en el caso anterior, en el caso anterior, vemos que 1 está conformado en el conjunto B del conjunto A, y el 3 también, que está conformado entre el conjunto A y el conjunto B. Por eso lo llamamos una intersección, que es la unión entre los dos conjuntos que pertenecen al conjunto A y B. En otro caso anterior vamos a hablar de la inclusión. Esa inclusión está relacionada entre el conjunto A y B. Que el conjunto A sería el conjunto más largo y el conjunto B, que sería el más corto. ¿Por qué? Porque el conjunto A está relacionado con los siguientes números del 1, 2, 3, 4, 6 y 12,
y el B, que es el 1, 2 y 4. Acá, como observamos en la gráfica, el 1, acá entre la unión del conjunto A y B, está relacionado en el B. El 2 está relacionado también entre el conjunto A y B. En el 3 no está relacionado, el 3 no está relacionado en el conjunto B. Entonces lo relacionamos como tal en el conjunto A. El 4, como podemos observar, está relacionado entre los dos conjuntos y lo vamos a colocar aquí entre la intersección. El 6 ya no está relacionado en el B, lo colocamos en su respectivo lugar, que es en el conjunto A, y el 12 también, que va relacionado entre el conjunto A. Acá esta parte que está vacía, esta sería la conclusión, ¿sí? ¿Por qué la llamamos así? Porque A y este símbolo, que es como un corchete, como una C pequeña, este está relacionando la inclusión entre A y B. Porque como vemos acá, como podemos observar, en la parte de B está vacía este lado, pero acá entre la unión está relacionado entre los dos conjuntos de A y B, el 1, el 2 y el 4, que pertenecen a los dos como tal. Y de igual forma, como en el anterior caso, los siguientes números que no pertenecen a A y B, que es el conjunto universal, los vamos a relacionar en el rectángulo para así llegar a esa conclusión. Teoría de conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Temas a profundizar. ¿Qué son? Principales conjuntos numéricos, aplicaciones en la vida real. ¿Qué son los conjuntos numéricos? Los conjuntos numéricos permiten representar diversas situaciones del entorno, tales como la cantidad de elementos que tiene un conjunto, los naturales, las partes de una unidad, los racionales, la medida de la diagonal de un cuadro los irracionales, o diversas cantidades de entes físicos que están compuestos por una parte real y otra imaginaria, los complejos. Números naturales. Los números naturales son aquellos símbolos que nos permiten representar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Como los números naturales sirven para contar, no toman en consideración al número 0, pero como se trata de conjunto que no termina nunca, decimos que n es un conjunto infinito. Son los números enteros positivos usados para contar 1, 2, 3, 4, 5, etc. Se representan con el símbolo n. Algunos matemáticos incluyen el 0, otros no. No son naturales fracciones decimales, fracciones, negativos o irracionales. Se usan prácticamente para contar objetos y ordenar elementos. Números enteros. Los números enteros representados con el símbolo z incluyen los números naturales positivos, 1, 2, 3 y etc. El 0, los negativos de los naturales menos 1, menos 2, menos 3. Se representan en la recta numérica como puntos equidistantes, con los negativos a la izquierda del 0 y los positivos a la derecha. Los números enteros permiten representar cantidades completas, tanto positivas como negativas, temperaturas bajo cero, deudas, pérdidas, etc. Y son la base para operaciones aritméticas básicas como suma, resta, multiplicación y división, excepto división por cero. Números racionales. Son números que pueden escribirse con una fracción a y b, donde a y b son enteros y b es igual a 0. Se representan con el símbolo k.
Un ejemplo de estos podrían ser las fracciones 1,5, 3/4, 2/5, decimales exactos 0,5, 0,75 y 1,25, decimales periódicos 0,333, 1/3, 0,666, 2/3, enteros como 1/5. Se usan para expresar partes de algo como medio pastel, 1/2, 1/4 de hora o 75% de batería, 3/4. Números irracionales. Son números que no pueden escribirse como fracción. Tienen infinitos decimales que nunca se repiten en un patrón. No terminan ni se repiten. Los números reales son todos los números que podemos encontrar en la recta numérica. Incluyen tanto los números racionales como los números irracionales. Números racionales son los números que se pueden escribir como una fracción, es decir, como el cociente de dos números enteros. Por ejemplo, 1/2 menos 3, 0,75. Números irracionales son los números que no pueden escribirse como una fracción de dos enteros. Su expansión decimal es infinita y no se repite. Entonces, los números reales son todo tipo de números que usamos para contar, medir o representar cantidades en el mundo real. Son todos los números que aparecen en la recta numérica, tanto enteros fraccionarios como decimales no periódicos. Vamos a hablar sobre los conceptos importantes de las propiedades de los conjuntos. Entonces, las propiedades son las operaciones que se pueden realizar entre conjuntos, que son la unión, la intersección y la complementación. De esas operaciones se derivan propiedades o leyes que a continuación les explicaré. La primera propiedad es la propiedad o ley de idempotente. Esta propiedad sirve para realizar una acción determinada varias veces y aún conseguir el mismo resultado que se obtendría si se realiza una sola vez. Entonces, un ejemplo es A unión entre A igual a A o A intersección entre A igual a A. La siguiente propiedad es la propiedad de la ley conmutativa. Si una unión se altera, el orden de los resultados no varía. Entonces, el ejemplo de esta propiedad sería P unión entre Q igual a P unión entre, Q unión entre P. O también está P intersección entre Q igual a Q intersección entre P. Continuamos con la propiedad de o ley asociativa. A esta propiedad, si la unión de tres o más conjuntos se reemplazan, dos conjuntos por su unión efectuada, se obtiene el mismo resultado. Ejemplo, entonces, si tenemos A unión entre B y unión entre C, es igual a, entre paréntesis, A unión entre B y unión C. O también lo podríamos hacer entre A unión y paréntesis B unión entre C. Aplica igual para la intersección. La otra propiedad sería la propiedad de la ley distributiva, que se basa en que A y B, C son conjuntos de cualquiera. Entonces, el ejemplo sería A unión entre B intersección entre C igual a A unión entre B intersección entre A unión C. O el otro ejemplo sería A unión entre B unión entre C igual a A unión entre B unión C. Que esto, la última parte sería entre paréntesis. También tenemos propiedad o ley de identidad. Cualquier conjunto de A unido con el conjunto vacío es igual al conjunto A. Entonces el ejemplo es A unión entre vacío o cero es igual a A. Por último tendríamos la ley de Morgan, que es el complemento de las dos uniones de los conjuntos es igual a la intersección de sus complementos. Es decir, el ejemplo sería A unión entre B es complemento A complemento entre intersección entre B. La ley de Morgan dice que el complemento de la intersección de los dos conjuntos es igual a la unión de sus complementos.
Entonces tenemos la misma ejemplo de ahora, pero entonces al contrario. A intersección entre B igual a A complemento de unión de B. Aquí en el dibujo, en la gráfica lo podemos observar mejor, más claramente. Esto también podríamos darle una aplicación de hablar en este. Y la aplicación pues, de la vida real sería de pronto, bueno, el ejemplo que se colocó fue sobre la ley de idempotente y que pues ha adquirido una gran relevancia dentro del sector informático, perdón, por lo cual es importante que el usuario o el programador cumpla con esta propiedad al desarrollar sus principios o módulos. Por ejemplo, cuando una persona debe reiniciar un servicio o, bueno, un computador, el desarrollador debe encargarse de que esta acción no solo se realice si ha ocurrido algún cambio en la configuración, sino que en cualquier momento se debe realizar y ahí es donde se va a aplicar la ley de idempotente. Muchas gracias. A continuación, haré un breve resumen de lo que hemos estudiado y de lo que vamos a exponer, que es la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos estudia las propiedades y relaciones de los conjuntos, los conceptos fundamentales como el conjunto de elementos, pertenencia, cardinalidad. Esto fue desarrollado por el señor George Cantor y Richard Decker. También tenemos los conjuntos numéricos, que son los que permiten representar diversas situaciones del entorno, los tipos de conjuntos numéricos, como lo son los números naturales, el cual es representado con la letra N mayúscula, números enteros, números racionales, números irracionales y números reales. Esto también lo podemos llevar a la vida cotidiana y según la teoría de conjuntos es muy útil para analizar datos y encontrar patrones. Por ejemplo, puede uno crear conjuntos de clientes por edad, género, ubicación, etc. En la parte final de este video encontrarán pues, la bibliografía pues, de donde obtuvimos la información, que fue de internet y de base de datos como Wikipedia, Flagman Mathematics, Liffeder y LabX. Gracias por su atención. Es el de propiedades.